Es precisamente la que está en el centro de la problemática del problema de las mujeres, del problema de género, porque tiene que ver con el deber ser, con las aspiraciones que están plasmadas en las leyes y con la concreción de esas aspiraciones en la realidad cotidiana, en la forma como las mujeres se desenvuelven y ven aterrizadas esos derechos que deben respetar no nada más los hombres, sino las instituciones en donde ellas se desarrollan en general, en la vida social, política, cultural, en la escuela, en el trabajo, etcétera. Entonces, yo creo que en primer lugar se hablaba de una cultura machista que desde muchos siglos se vino implantando en nuestro imaginario como sociedades hasta nuestros días. Hay sociedades en nuestro país muy conservadoras, en el centro, en el norte del país, en Jalisco, en Zacatecas, en los Altos de Jalisco, en Sonora, en San Luis Potosí, donde todavía hay mujeres que se autolimitan y que reconocen que las hijas no deben participar en ciertas situaciones en la escuela. No, que voy a participar en la sociedad de alumnos. No, tú no, porque tú eres mujer, eso se ve mal. Y desde niñas las van educando, las propias madres van haciendo esa separación cultural de que el niño, no, ese que no se meta a la cocina, ese es para hacer otras cosas, tú ve a hacer esto allá. Entonces los niños van aprendiendo eso, lo van aprendiendo de los padres, que es el primer referente cultural donde se forma la cultura de las personas, y las sociedades machistas se hacen así, y hay que decirlo también, muchas señoras, madres contribuyen a eso, pero no por un error ni porque estén pensando que están haciendo algún daño, sino porque ellas culturalmente también lo aprendieron así de generación en generación, y van a la iglesia y en la iglesia también les dicen cómo debe ser el rol de la mujer, y en los templos. Y si vemos también en nuestra cultura ancestral indígena, antes de la llegada de los españoles y mucho antes del México independiente, y que hoy está reconocido en nuestro texto constitucional que deben respetarse y garantizarse el ejercicio de la cultura de los pueblos originarios, vamos a ver que ahí no se permite que la mujer participe en las cuestiones políticas. Es un consejo de hombres, generalmente de ancianos, los que determinan quiénes son los presidentes municipales. Y como la autoridad lo tiene que reconocer, pues entonces los presidentes municipales de los municipios indígenas, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, donde hay mayor predominancia de población indígena, el 100% son hombres. Pero una cuestión cultural, y la autoridad teniendo que respetar otros aspectos de la Constitución, como los derechos humanos, la equidad de género, la igualdad entre el hombre y la mujer, y las leyes que se han construido con mucho sacrificio, pues tienen que respetar, porque la Constitución también dice que hay que preservar las culturas ancestrales, las tradiciones y los usos y costumbres de los pueblos indígenas. También ahí la mujer juega un rol de tercer nivel. El hombre le puede pegar a su mujer, la puede reprimir en la cultura indígena, y también no deciden con quién casarse. Eso es un arreglo de los padres. Entonces, como ustedes pueden ver, todavía estamos muy lejos de concretar estas aspiraciones que están hoy en la legislación y en la Constitución, porque tenemos esa dicotomía en la propia Constitución, y también las cuestiones culturales. Entonces, la única manera de liberarnos de todas estas ataduras culturales, sociales, es precisamente contribuyendo a que las madres se vayan involucrando en la educación. La educación es precisamente lo que libera al ser humano. El dogma, cuando te dicen a ti esto lo tienes que hacer porque dogmáticamente así lo manda nuestro Señor o así lo manda el cura de la iglesia, ahí ya no tiene remedio ninguna situación. Por eso se habla de que lo dogmático no se discute, simplemente se acata porque por voluntad divina. Y la educación lo que permite es tener entes libres,
Ahora más mujeres van a la universidad. Antes los que iban a la universidad eran los hombres, porque si un padre tenía 2 hijas y 2 hijos, no podía tener a los 4 en la universidad por su salario y se optaba por pagarle los estudios a los hombres. Entonces las mujeres se iban segregando de manera natural e iban quedando para el rol de madre de familia. Y estos no podían participar, pero también no podían participar porque no tenían la capacidad. Estudiaban la primaria, la secundaria y se casaban y se llenaban de hijos. ¿En qué momento podían hacer valer sus derechos como mujeres si tenían que atender a 4 hijos y a un marido? Entonces, eso es una realidad que se nos imponía. Yo voy a apuntar un hecho que los sociólogos que han estudiado estos temas de la participación política de la mujer en México anuncian como uno de los despertares de la movilización del género femenino en la lucha por sus derechos políticos y sociales. Y es la crisis económica que vivimos en los años 80, porque aunque ya en el 53 con Ruiz Cortines se permite el derecho al sufragio, al voto de las mujeres, lo cierto es que las mujeres seguían estando en sus casas. El 95% de los cargos relevantes los ocupaban los hombres, salvo el de secretarias, el de enfermeras, que eran destinados para las mujeres. Pero en la crisis de los años 80, en la crisis económica, el salario del hombre, que quedó reducido a nada, obligó a que las mujeres salieran en la búsqueda del mercado laboral para hacerle frente a la situación económica de la familia. Y entonces vemos que empiezan a surgir en el país muchas organizaciones de mujeres que buscaban precisamente estos espacios de participación en el mercado laboral, y de ahí empieza el enfoque de género, las organizaciones feministas que se diferenciaban de otras organizaciones de liberación de las mujeres que no buscaban tanto temas feministas, sino temas de salud de la mujer, el tema de las guarderías, que es el que les permitía insertarse en el mercado laboral. Una mujer que tenía 3 hijos o 2 o 4, pues era imposible con niños chiquitos que pudiera pensar en tener un trabajo, aunque tuviese las capacidades para lograrlo. Entonces, el tema de las guarderías surge como uno de los principales planteamientos de esas organizaciones de mujeres para que pudieran llevar a los niños a las 8 de la mañana, irse al trabajo y luego poder regresar a buscarlos. Y esto abrió una gran posibilidad. Y eso sigue siendo todavía una de las grandes afrentas, uno de los déficits que tenemos, que no todas las mujeres ni todos los niños de mujeres y hombres con salarios medios para abajo, de un salario mínimo a 4, pueden tener garantizado que pueden meter a sus hijos en una guardería para de alguna manera despreocuparse durante el horario laboral de la educación de los niños y de la manutención de los niños. Todavía el tema de las guarderías está alrededor de un 30% de las mujeres en edad laboral o en situación laboral que no pueden acceder a una guardería digna donde los niños sean cuidados, educados y alimentados durante el tiempo que ella esté trabajando. Y eso se tiene que seguir impulsando con mayor dinero del presupuesto. Y ya hemos comentado en otros paneles, aquí con el propio maestro Nicolás Haddad, que uno de los grandes problemas de México es la gran desigualdad social, la distribución de la riqueza. Prácticamente el 1% de la población concentra el 35% de la riqueza del país, y lo demás, pues simplemente con 60 millones de pobres que no logran acceder a la alimentación básica, a sus necesidades básicas, como lo establece la Constitución, que el salario mínimo debe garantizar. Para garantizar estas necesidades básicas, pues evidentemente estamos muy lejos de poder construir ciudadanía y ejercicio de derechos políticos, no únicamente para las mujeres, para cualquier ciudadano. Alguien que tiene que estar preocupado para ver cómo come al día siguiente, porque no tiene un trabajo, no puede ejercer derechos políticos. No es una gente que puede ir a defenderse, a presentar un amparo porque no le cumplieron, porque violaron sus garantías y sus derechos humanos. Entonces me parece que el gran tema de la desigualdad social es lo que hace nugatorio los derechos de los mexicanos, aunque esté perfectamente y muy lúcidamente redactado
en la Constitución el capítulo de los derechos humanos, y aunque haya leyes generales, leyes estatales que contribuyan para tratar de hacer realidad el ejercicio de estos derechos, la realidad es que todavía estamos lejos de ello. Tenemos que seguir impulsando esta educación. Ya se hablaba aquí por parte del maestro Nicolás de la mayor participación de las mujeres en las universidades, lo que va a implicar que cada vez se van incorporando más a ser profesionistas, a participar en mayores condiciones de igualdad con los hombres en los mercados laborales, en la ciencia, en la tecnología, en petróleos mexicanos, hasta en el ejército. Ha habido también un importante crecimiento de las mujeres, de la participación en las Fuerzas Armadas. Entonces me parece que la participación de la mujer debe verse como un proceso natural. En la medida que todos los mexicanos eduquemos a nuestros niños, a nuestros hijos, a respetar a las mujeres como un par dentro de nuestra sociedad para hacer la aspiración de esta igualdad que consagra la Constitución, es como vamos a ir cambiando culturalmente, gradualmente, hasta llegar a los límites como han logrado otras sociedades, por ejemplo, como los países escandinavos, que han logrado ya prácticamente una equidad, no digamos que al 100%, porque también sigue habiendo conservadurismos que no permiten una integración total de la mujer en todos los ámbitos de la vida social, de una sociedad en general. Pero creo que esos países han logrado avances con leyes perfectas. Y me quiero explicar. Hay leyes que plantean la obligación de lograr ciertos objetivos, pero no hay sanciones para quienes incumplan esas disposiciones de la ley. Y eso nos lleva necesariamente a que los funcionarios públicos, las personas, pues no cumplan con las leyes. Total, no me van a hacer nada. ¿Dónde está la sanción? Entonces no basta únicamente con tener buenas leyes, sino que debemos avanzar en disposiciones para que quienes infringen esas leyes y quienes violan los derechos de las mujeres sean sancionados, sean castigados y llevados frente a la ley. Solo de esa manera vamos a ir contribuyendo gradualmente en una evolución de nuestra cultura política y social a mayores estadios de bienestar. Y la gran afrenta es precisamente esa, la desigualdad social. En la medida que podamos invertir más en políticas públicas de defensa de los derechos de los ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, es como vamos a ir atenuando esta brecha de la desigualdad social, y que el país que los constitucionalistas de 1917 soñaron, un país de garantías, de derechos, de grandes aspiraciones, pueda hacerse realidad, porque hoy todavía a 100 años estamos lejos de lograrlo. Muchas gracias.